Y quiero iniciar este estudio en un tema bien interesante que se titula en esta noche, Sed buen consejero. Qué importante es ser buen consejero en esta época de dificultad, en esta época de tiempo difícil, y qué importante es saber que nuestra vida cristiana debe tener una brújula. Escúcheme, una brújula, no dije bruja, una brújula de Dios que lleva a un puerto seguro. En la vida que estamos navegando con dificultades, quizás con cierto rumbo y sin timón, en naufragar en un mar tempestuoso de dificultades. Y para eso es necesario que tengamos ese aterrizaje seguro. Por eso la enseñanza de esta noche se llama Sed buen consejero. Para eso hay quiero invitarlo a usted que me acompañe a un texto bíblico, a Proverbios capítulo 15, verso 22. Vamos a hacer una enseñanza bien interesante. Alabado sea Dios. Qué interesante es donde la consejería en este tiempo tan difícil, mi amado amigo y hermano que me escucha en este día precioso. La vida cotidiana donde normalmente tenemos dificultades, situaciones bien difíciles, donde mucha gente quiere ser escuchada, donde muchos tenemos que estar prestos allí para dar un buen consejo basado en la Biblia. La consejería cristiana es importante porque mientras exista el ser humano en diferentes condiciones, escúcheme bien, condiciones familiares, emocionales, físicas y aún económicas, nuestra vida trae siempre dificultades, pero el amor de Dios está siempre allí. Y quiero que usted hoy, y quiero recordar algo de la enseñanza a través del Hijo Pródigo. ¿Recuerdan ustedes la cita bíblica ya en Lucas capítulo 15 del verso 11 al 24? Cuando aquel joven, por el pecado y la rebeldía, él sale de su casa por problemas que decía, yo quiero mi parte de mis bienes. Y recordemos algo que acabó sus bienes con la vida fácil. Y estando allí en esa dificultad recordó que había una familia, que había un padre, que había una finca donde había alimento. Muchas veces quiso tener como ansiedad de comer esas algarrobas, como esa comida de los cerdos. Pero recordó muy seguramente que tenía quizás problemas emocionales. Recordó y la respuesta clara fue que llegó nuevamente a donde su familia y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Qué interesante esto. Pero me imagino que allí el padre de aquel hombre, de aquel hijo pródigo, lo escuchó atentamente. Le dijo, ha llegado mi hijo, aquel que se consideraba que estaba muerto, ha llegado a la casa. Y le preparó una gran fiesta, recordemos la historia. Pero tuvo que tener el discernimiento y la capacidad para saber entender lo que estaba pasando en su vida. Así hay respuesta clara. La Biblia, todos somos quizás con dificultades, con pecados, pero nos dirigen una vida destruida. Así que mientras existan seres humanos sobre esa tierra, existirán graves problemas, como alegrías y cuestiones que nos causan ciertas emociones en nuestra vida cotidiana. Pero también quiero decirte algo, cómo ser un buen consejero. Y quiero identificar, quizás quiero capacitarte de los elementos indispensables para que puedas ser un buen consejero. Porque no es llegar y escuchar un consejo de la vecina allí, de la chismosa del barrio, para que tú le lleves un secreto. No, es que me estoy acostando con el vecino. No, tienes que tener la capacidad de discernir a qué tipo de personas tienes que pedir un consejo que sea basado en la palabra de Dios. Y quiero ¿quién es ese tipo de consejero? Que sea íntegro, orientador, paciente, humilde, debe ser prudente, sabio. No debe ser chismoso, ¿sí? Porque algunos dicen, tengo licencia para hablar. No, hermanita, cuénteme que yo le voy a aconsejar, pero para comentarle a otra hermanita. Mire, qué problemas se han presentado a través quizás de hombres, de líderes, de pastores, de gente quizás que conozca usted del común, ¿sí? No debe ser esa facilidad de lenguar, ¿no? Hay gente que le encanta hablar. Yo a veces digo a los hermanitos, como les decía mi suegra, cómprese en un loro y que además que tenga concordancia bíblica. ¿Sí? Porque les encanta hablar y no, tenemos que tener la capacidad de escuchar.
¿sí? Hay un dicho que siempre lo he tenido en mí, que dice que la prudencia es la excelencia. El necio habla por necesidad, pero el prudente sabe acertar las cosas, sabe decir en el momento justo, por la experiencia y por la prudencia, que es lo más interesante. Cuando dicen amén, aleluya. Yo sé que la palabra de Dios nos habla en esta noche. Recuerde que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y para eso debemos tener, no hacer aceptación o excepción de personas, debemos ser justos. Y en estas palabras, en este contexto que leíamos allí en la Biblia, que lo leíamos allí en Proverbios capítulo 15, 22, ¿cómo dice pastora? Regálame allí Proverbios 15, 22, rápidamente quiero que lo leas allí. Miren lo interesante que dice allí. Dicen, pero papá, yo quiero vivir esto y esto, porque no tienen la experiencia. Y llegan los abuelos, llegan los padres y le dan un buen consejo, a veces no lo reciben. O tanto así, que a veces uno ve la hermanita, y pastor, y es que mi esposo, y el desgraciado de mi esposo, y dele, y mi hermana, y uno le aconseja, lleva un año y todavía con ese problema, todavía con esa circunstancia. Yo le digo, hermano, cambie de pecado, porque todavía con el mismo. Tenemos que empezar a enfrentarnos a la situación. Si usted recibe un consejo, aplíquelo en su vida. Todos, mire, aquí tenemos la Biblia, todos los servicios estamos dando consejos. Cómo amar, cómo perdonar, cómo respetar, todo es basado en consejos bíblicos, que es la palabra de Dios. Y usted lleva siempre con lo mismos, con las mismas. Hermano, ya es hora de cambiar. Y reciba este consejo de parte de Dios. No se enoje, sino recíbalo de parte del Señor para que usted también sea un consejero. Si aquí tomáramos esas herramientas, nos evitaríamos tantos problemas en la vida con tantas situaciones de los hogares y en lo que está pasando. Por eso hice un rótulo cuando hablaba allí Luther Matterkin: aprendemos a nadar como los peces, aprendemos a volar como las aves, pero no aprendemos a convivir como hermanos, como familia, como casa de Dios, como en tu hogar, sino teniendo dificultades. Y vamos a tener problemas siempre. Lo más importante es que recibe de parte de Dios este consejo. La consejería se entiende, escúcheme bien, mi amado hermano y amigo, en este estudio de la palabra de Dios, como la interacción que se da entre dos o más personas para tratar de identificar los problemas, sentimientos, motivaciones de una o varias de ellas. Ayude a la solución de conflictos, tensiones, buscando la salida a través de la palabra de Dios. Buscando la salida a través de la palabra de Dios. Aquí no se trata de un consejo de experiencia, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a ese consejo? Yo les hablaba allí del estudio de la palabra del hijo pródigo, donde aquel joven desesperado, donde coge sus bienes, donde coge la vida fácil, donde hace eso y vuelve como perro arrepentido, pero hay un padre que lo escucha, recibe el consejo y la vida cambia. Así va a ser el trasegar de esta historia en el cual hoy Dios nos regala. Muchos de nosotros así llegamos al Señor, de Jesucristo, una vida enredada, como una vida de un costal de anzuelos allí, confundidos. Pero lo más bonito es que Dios siempre está atento, Dios siempre está dándonos una palabra de alegría. Hay una palabra de fe, como lo dice allí en Hebreos 11, del 1 al 2, en ese estudio vamos a ver. Y quiero que usted reciba cuáles son las características de un consejero espiritual. Yo quiero que tome nota allí. Uno de los ministerios que más demanda integridad, sabiduría profunda, ¿saben a cuál es? Es el ministerio de la consejería. Porque este ministerio hace que estamos guiando, orientando con amor, estamos tratando de diseñar algo que Dios ha traído a través de la palabra para que esta persona tenga el curso, ¿sí? Y por eso el consejero espiritual es una persona que debe tener estas características. Orienta y ama al aconsejado. Orienta y ama. Tenemos que entender, tenemos que colocarnos en los zapatos de esa persona. A veces yo le digo a mi esposa o a las personas que están allí trabajando conmigo, porque a veces en esa situación a veces nos llegan comentarios, nos llegan circunstancias y la gente quiere que la escuchemos, claro, que se desahogue, pero que el mensaje o aquel consejo que lee no es que la prima hermana o la mamá o la abuela, no, lo que dice la Biblia con respecto a esa circunstancia. La Biblia es perfecta, mi amado hermano. Y todo apunta a la situación que tú y yo estamos viviendo. Entonces tenemos que colocarnos, amar a esa persona. No importa que en un momento se torne aburridora de tanto escuchar de la mamá o del papá o de la prima, o de la circunstancia que tenga. Amémosla, orientémosla. Ahí como lo dice en la cita en 1
Tesalonicenses capítulo 2 al 7 al 8. Ahí ve una orientación que le hace a Pablo. Y entonces de esta manera podemos hacerlo. Cree en la obra positiva y transformadora que Dios puede hacer en la persona que está orientando y aconsejando. ¿Sí? Me decía un hermano, pastor, es que yo oro por el enfermo y se me muere. Hermano, créale a Dios primeramente, que se va a sanar. Hay que tener fe. Un hombre de Dios es íntegro, es paciente, es humilde, pero sabe que el poder de Dios está emanado sobre su vida para que sea respaldado. ¿Sí? Entonces tenemos que visualizar esto. Otro punto bien interesante, sabe esperar con paciencia. ¿Sí? La cita bíblica que tenemos en Hebreos 11, esperar con paciencia los cambios en la vida de sus discípulos. No es que hablar que, hermano, si usted no se aparta de ese licor, se va a condenar y se va para el infierno. Hay gente que utiliza formas de la palabra condenando, ¿no, mi hermano? Recordemos que los cambios se hacen muy gradualmente. ¿Sí? La persona que habla y que compró el loro allá cristiano para que pueda, mano, esa viejita lenguada que le encanta el chisme, Dios la va a cambiar lentamente. Solamente ore, tenga paciencia. Dios es el que cambia a las personas. Amén. Cuando dicen amén, aleluya, yo sé que me están entendiendo allí. Y vamos a ver, ser humilde. Reconoce que él también es humano, que comete errores y también está en el proceso de la madurez espiritual. ¿Quiénes éramos nosotros? Es que a veces pensamos decir, no, ya se cambió. No, eso no es como llegar y dar un giro, no. Tenemos que tener paciencia, reconocer que es un ser humano el que nos está hablando, el que está diciendo y quiere transmitir, porque el proceso de Dios espiritualmente se hace de esta forma. Y tenemos que tener esa madurez espiritual para saber y entender. Pero hay gente que lleva 4, 5, 10 años y 20 años y con el mismo pecado. Pastor, sea paciente, llevo 20 años con este problema de mi lengua. Mi hermano, cambia de problema, cambia de pecado, ya evite, compre otro si quiere. Pero escuche lo que Dios quiere hablar en esta noche. Entonces, en esto tenemos que tener madurez espiritual. Y esa madurez es bien interesante de saber. Es prudente, o escúcheme bien, otra característica en este caso del consejero, es prudente, sabe guardar en su corazón todo lo que escucha en la consejería. Miren lo importante, mi amado, porque eso le hablo a todo tipo de personas que me está viendo a través de estas redes. Para que usted, es como una confesión pastoral, es como un secreto pastoral, usted debe guardar. Mire, a veces yo veo que los grandes amigos o amigas se contaban sus cosas, sus intimidades, y después salen a flote y lo sabe Antonio Villavicencio, todo el mundo lo conoce. No, eso debe ser algo íntegro, algo prudente. Que lo que usted escuche de esa persona, usted lo va a guardar y le va a aconsejar a través de la palabra de Dios. Por eso le decía al inicio, es un puerto seguro de las dificultades. Es un puerto seguro donde usted en el mar en ese timón sin rumbo y sin timón, en un mar de dificultades, usted necesita desahogarse. Y Dios lo hace a través de la palabra divina. Amén. Sea un tema de enfermedad, sea un tema de cualquiera de las situaciones que pueda enfrentar la vida. Otro bien interesante, otras características de un buen consejero es no busca ganancia indebida, ¿sí? Porque es que a veces hay ciertas personas que utilizan esto para su beneficio propio. No, usted debe hacerlo de una forma que le agrade a Dios, porque le nace de una forma voluntaria. Vaya, hágalo. No solamente busquen el pastor, también pueden buscar a un líder, pueden buscar personas que tengan esa capacidad y que sean íntegros delante de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me escuchan? Alabado sea Dios. No hacen excepción de personas ni toma posición a favor o en contra. A veces es muy necesario, a veces digo a mi esposa, porque todas las damas que me escuchan pueden llamar a mi esposa siempre está presta para esos consejos. Por más que me llaman a mí, yo se lo comunico con ella, porque a veces es importante que el género se acompañe. No es que el pastor no lo pueda hacer. Yo cuando hago una visita que sea un tema de mujeres, yo le digo a mi esposa que me acompañe o viceversa, porque debe ser así. Pero ustedes necesitan ser escuchadas. Llaman a la pastora, claro, llaman a la pastora Nubia también, ¿sí? O me llaman a mí cuando vean temas muy importantes de un tema de género, pues se comparte este tipo. Entonces lo más interesante es que no tenemos excepción, sean ancianitos, sean niños, sean jóvenes, sea todo tipo de personas, tenemos que saber escuchar. Usted, hermano, que está escuchando, hermana, que no, busque al pastor. No, hermana, usted está en la capacidad, hermano, usted en la capacidad de dar un consejo a través de esos elementos que hoy quiero que a través de ese estudio usted sea propio.
con la palabra de Dios. No venga a darle consejos a la persona porque es que yo he vivido por la experiencia que llevo 70, 80. No. Busque una cita bíblica, regale y comparta con un consejo de acuerdo a su condición, de acuerdo a su problema. Usted puede enseñarlo a través de la palabra de Dios. Amén. Un consejo espiritual también es aquel que ora y ayuna. Pastor, yo quiero que ayune por mí para que Dios me dé un empleo. A veces, hermano, usted me va a poner flaco, pero ore también usted para que Dios le bendiga. ¿Sí? No es que se ponga a dieta porque ahora utilizan el ayuno para hacer una dieta para bajar de peso, no. Ore y ayune para que Dios le dé a usted, rompa esas ataduras y además sea de bendición para su vida, porque el ayuno tiene muchos prodigios, amén. Pero también dice que ese consejo o a través de ese ayuno, como dice en Efesios capítulo 6, verso 18, el que ora y ayuna. Su merced ve que ese problema está muy arraigado a esa persona. Respáldalo en el ayuno, ore por esa persona, e invítelo a que ore también y ayune también, porque es compartido ese consejo. Amén. Estudia la palabra obedientemente y la usa para dar consejos. Mire, yo quiero que hoy usted coja la palabra y sea como ese hábito de todos los días orar con ella, leerla, medítela, como dice allá en Josué capítulo 1, el verso 8 y 9. Medítela día y de noche. ¿Sí? Un consejero está muy prudente, muy paciente, está muy atendiendo un consejo a través de la palabra de Dios, y tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Pastor, es que yo solamente la abro y eso porque ahora la veo en la pantalla. No, mi hermano, está haciendo mal, mi amigo. Lea la palabra. Dice que aquel que lee una o dos veces, dice que aquella persona está más con situaciones de enfermedad, con un coraje, con una situación de estar siempre con mal genio. Pero el que lee 3 y 4 veces, dice una que está viendo físicamente, está viviendo bien, con un coraje o con una, ¿cómo se llama esto, pastora? El temperamento está moldeado. El que lee la palabra de Dios más de 4 veces, ¿sí?, está en la capacidad de desarrollar un pensamiento positivo delante de Dios. Entonces lo invito para que usted esté leyendo la Biblia constantemente. Eso elimina enfermedades, eso hace que usted se mantenga feliz, eso hace que usted comparta un mensaje, eso hace que usted esté preocupado por la vida de otros y la suya. Eso hace que esté en comunión con Dios, en la integridad con Dios. Otro bien punto interesante es guarda su mente limpia. Proverbios capítulo 12. Claro, los pensamientos todos están basados en la palabra. No tiene capacidad no tiene usted estar allí con todo el tiempo del mundo, estar chateando allí todas las 20. Se levanta y lo que coge es el celular, no coge la Biblia sino el celular. Todo el tiempo, aquí estoy saludando aquí a Sonia, gloria a Dios, voy a Daniel, gloria a Dios. Eso, que usted que este aparatico no le distraiga todo el tiempo, porque ahorita está atafagado de tanta información de pandemia, del virus, y entonces ahora está todo el mundo comunicándose y no está leyendo la Biblia. Entonces está todo el tiempo, cuando no están las selfies, y que me mira y eso están enviando fotos por toda mano. Eso no hace que usted sea prudente para que realmente sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted necesita ser lleno para vivir tranquilo, para que usted pueda vivir tranquila, mi hermana. Y otro punto bien interesante en esta noche, a través de este estudio de la consejería, sea una persona llena del Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe su vida. Mano, usted puede tener toda la experiencia del mundo, como la puedo tener yo, pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, serían solo mensajes, serían solo consejos de la vivencia suya. Pero recuerden que la persona que está llena del Espíritu Santo, la gracia y todo sale y fluye de una manera tan extraordinaria que fácilmente dice: gracias, hermano, gracias, pastor, gracias, mi hermana, ese mensaje, quizás ese consejo que me ha dado era el que yo necesitaba, y empieza la vida a cambiar. Entonces necesita ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que sea consejera necesita ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, hay unas recomendaciones que hoy quiero también que usted las tenga en claro. Esta consejería es importante porque tiene como función dar apoyo y orientación a las personas que necesitan ayuda emocional. Y yo les pregunto a través de cámaras, ¿cuánto necesitan una ayuda, una orientación de una persona llena del Espíritu Santo? Será: pastor, aleluya, yo necesito esto. Quizás otra por orgullo no habla nada. Son personas que están allí viviendo allí, y son personas que están, cuando se guardan tanto, ellos no viven, no conviven, no quieren hacer nada en especial, sino solamente quieren morir. Hoy quiero que abras tu boca y trata de dar o comunicarte con alguien que esté lleno del Espíritu Santo en esta noche, y ese problema salga a flote. Por eso necesito que usted hoy tome estos elementos como consejería cristiana. También ofrece una vía
a las personas que expresan pensamientos, emociones y preocupaciones. Y no te las guardes. Es como cuando hay peleas con el esposo y entonces usted calla y ella calla. Y en el momento dado ya explota, mi hermano. Los fríos salen a volar y todas las... ¿Por qué? Porque no hablaron. ¿Sí? Y es necesario que esta consejería empiece a hablar, empiece a comunicar. Es de dialogar, no de dialegar. Dialegar es hablar, bla, 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 no. Dialogar, dialoguen, hablen allí. Otro tema, dice, la consejería cristiana es importante porque ofrece una salida para cristianos a buscar seguridad y alivio de tormentas y dificultades normales de la vida, como un divorcio, como una muerte, quizás problemas económicos. Y a veces, por ejemplo, en esa parte económica que a veces afecta mucho los hogares, es necesario que usted también mire esa dificultad matrimonial como una salida de un puerto seguro para poder comunicar y hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. La consejería es importante porque ofrece esa salida. Esa consejería cristiana es importante como instrumento que Dios usa para liberación emocional y para encaminar al creyente hacia una vida donde puede ser de bendición. Amén. Esos son los consejeros cristianos, personas que necesitan llenarse de todo esto para que puedas aliviar a otros que tengan ataduras emocionales que les impiden la felicidad y una vida victoriosa en Cristo. Así hay mucha gente. Usted sale a la calle y lo que más encuentra es dificultades y problemas. Alguien me decía una vez, pastor, es que mi problema más grande ahorita es que necesito 20 pesos para el desayuno. Sí, claro, son problemas económicos porque tiene que llevar sustento. Yo le decía, Dios mío, para mí que la necesidad más grande ahorita es tener 5 millones porque necesito para otras cosas. Son dificultades diferentes, pero alguien necesita ser escuchado. Pero vamos a colocar en las manos de Dios para que sea Dios dando solución a todos nuestros problemas. Y el Señor Jesucristo enseñó claramente que había venido para dar paz a aquellos que sintieran trabajos y cargados. Dice la palabra ya en Mateo 11:28. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque Dios quiere que en su seno, allí en sus manos, todos los problemas sean entregados, que tú no andes más con la cabeza agachada como una gallinita picoteando, sino ese problema se lo entregue al Señor en esta noche. Y cada vez, escúcheme bien, que tú puedas ver esta dificultad, pídele al Señor que te dé. Y una recomendación que quiero hacerte a aquellos consejeros es que para esta consejería que sea eficaz debe tener en cuenta estas recomendaciones. Generar un ambiente de confianza. Mi amado, eso no se trata de que, cuéntame rápido que tengo 5 minutitos, no, dele todo el espacio, que se genere un ambiente de confianza. Una persona que está afligida y preocupada en circunstancias difíciles, lo que requiere es crear un ambiente de confianza. Hay que disminuir cualquier barrera o temor que impida al consejero hablar con toda libertad. Mire, yo cuando hay problemas familiares, problemas entre parejas, a veces sabe que tenemos que escuchar a ambas partes. Y entonces empieza uno a escuchar a la hermana, y es que pastor, es que el desgraciado me dice esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y empieza con uno y está con el hermano y se salen por este lado y tiene una cantidad de argumentos. Y uno habla con el esposo y esta vieja cantaletosa es que no hace el desayuno y empieza. No, hay que tener y eliminar todas las barreras para que fácilmente esa persona tenga la libertad para hablar, que podamos escucharlos atentamente, que podamos decir, y para eso se necesita saber escuchar, ¿sí? Porque uno escucha una cantidad de ruido, de todo, pero cuando usted se centra y pone atención y realmente ese consejo llega a través de la palabra, la vida cambia, mi hermano. Entonces, para eso es interesante ser muy, muy cariñoso, muy tierno, muy tierna, mi hermana. ¿Sí? No ser tosca ni tosco, sino tenemos que saber hablar. Esa cortesía debe fluir y dar esa libertad para que esa persona pueda expresarse. Empiece a manejar de manera informal, rompiendo ese hielo, ¿sí? Usted puede empezar a orar con esa persona, invítela a orar, invítela a que pueda sentirse segura, que esa confianza, que ese ambiente, de ese entorno, que ojalá sea solos en una iglesia orando, en un lugar donde pueda, no que esté por ahí el vecino o los hijos pasando, no, que tengan un ambiente, un entorno muy favorable para que puedan tener libertad, para que ese diálogo sea concreto a través de la palabra. Elige una oración sencilla, pero ferviente, llena de esperanza y de aliento. Y hay personas que utilizan esa oración a condenarlos, a juzgarlos. No, tome eso el tiempo en esta noche. Yo le decía a mi esposa algunas veces, y me tomo el tiempo para reflexionar, no para condenar ni juzgar. Que ese tiempo no sea para juzgar, sino para replantear y mejorar y cambiar cosas. Sí, porque a veces es el tiempo de que va al médico y ¿qué es? No, vamos no a criticar, sino a remodelar y a replantear para que las cosas mejoren.
¿sí? En esa oración, su oración debe ser muy específica. Debe decir, Señor, permítanos un ambiente de gloria, un ambiente en el cual podamos movernos a través de la palabra, que este hermano, esta persona que va a traer esta dificultad, hoy se vaya en el nombre de Jesús. Y eso genera una esperanza, un aliento para aquella persona, sea en una enfermedad, sea en un divorcio, sea en una dificultad, en una emoción, sea en una circunstancia económica, sea algo lo que pase. Ese aliento o esa esperanza debe estar reflejada a través de la oración. Procura que el aconsejado pueda plantear una situación con libertad, ¿sí? Normalmente cuando hay temas de pareja, de temas de infidelidad, temas de situaciones que son bien difíciles, que se manejan solamente como confesión pastoral o confesión de un líder, ¿sí? Confesión de alguien que es íntegro a través de la palabra, que es prudente, porque esto no debe aflorar, porque hay situaciones que son muy reservadas. Es por eso que se deben plantear esta situación para que se puedan vivenciar. Dice esta parte: pero se da cuando el aconsejado recibe la orientación y se motiva a comentar lo que le está afectando, expresando el dolor, la angustia, la ansiedad, la desesperación. Con frecuencia hay llanto, expresiones de ira, manoteo, silencios. El consejero necesita mucha sabiduría y paciencia para escuchar y entender lo que está pasando. Mire, mi hermano, que a veces pasa con jóvenes que tienen cosas aquí en el cuello, aquí en la garganta, entre pecho y espalda, ¿sí? Y a veces con odios y rencores de años, ¿sí? Mamitas que están sufriendo por mamitas con 40, 50, 70 años sufriendo por el hijo o sufriendo por los hijos porque guardan allí. No, tenemos que ser prudentes, saber escuchar, amén. Escucha con atención, una recomendación. A veces estamos, por eso a veces cuando yo le digo a la pastora, a las hermanas que están ahora como con videollamadas, con los frijoles se van moviendo, hermano, escuchen, párese un poquitico, ¿sí? Para un momento que esa persona necesita comentarle algo bien importante. Deja que la persona se exponga, ¿sí? Aclara ampliamente la situación, así como lo dice en Santiago capítulo 2, verso 19. Amplio. Tenemos que colocar esa atención. Mira, algo importante que en la vida he aprendido a mis años, que uno siempre habla a los ojos, directamente a la persona. Yo nunca confío en aquella gente que mantiene viéndome al piso o que no me habla. Yo tengo un discernimiento porque la ventana del cuerpo son los ojos y a través de los ojos puedo ver mucho de esa persona. Y por eso les pido a esas personas, véame a los ojos porque ahí estoy viendo las cosas, ¿sí? Y cuando uno no le hablan con sinceridad es porque están viendo al piso, las manos se mueven. O sea, yo necesito que la gente hable, que el líder, que el consejo que esté dando tengan esa situación de autoridad, de criterio propio. Algo bien importante, aceptar a la persona cuando tenga ira, dolor, confusión y otras manifestaciones emocionales. Hay gente que está hablando y manotea y da y se llena de rabia, se para, se va al baño, vuelve. Saberla entender porque está en una situación bien complicada. Pero también decirle que guarde calma, que tenga paciencia. Amén, aleluya. Evitar escandalizarse o condenar al orientado. Hay personas que son muy efusivas, ¿sí? Y es que el esposo fue infiel. ¡Y fue infiel! El consejero dando gritos y gestículos. Yo escuchaba una vez una hermana dando un consejo a una hermanita también. Y le decía, tal vez la hermana le dijo allá que el marido le era infiel. Y le fue infiel su marido. Imagínense, le escucharon como 10 personas que estaban alrededor. Porque el gesto que hizo fue, hay gente que no sabe manejar esos gestos. Entonces tenemos que saber manejar también ese tipo y no se escandalice de la situación. Sea prudente, sea sabia y hable con mesura para que esa persona sienta confianza. Amén. Cuando dicen aleluya. Respetar los silencios. Hay personas que de pronto se empiezan a llorar y a recordar la situación. Deje que esté en ese mar de lágrimas y espere que pase un poco. Sea pausado, sea pausada y siga orientando. Siga orando a Dios. Mientras está allí en esa situación, ore a Dios para que Dios, ese mar de lágrimas, la situación que esté pasando allí, ese silencio que se puede prolongar, para que Dios sea orando en el corazón y en la vida de esa persona. Evitar interpretaciones prematuras, permitir que el aconsejado se desahogue hasta que esté seguro que haya expresado todo lo que tenía que decir, ¿sí? A veces pasa más en las damas que quieren dar la solución ya, y mejor sepárese, mi hermano, no dé un consejo porque mejor apártese de ese demonio, alguna vez, órele a Dios. A mí cuando llegan situaciones, pastor, ¿qué hago? Yo no le voy a dar la última decisión, la decisión la da Dios. Yo le digo, ore y ayune, mi hermana, yo voy a orar y a respaldarla, pero deje que Dios nos confirme qué vamos a hacer, pero la decisión la toma.
Entonces, cuando les digo así, ellos son prudentes y esperan que Dios dé la respuesta, porque es basado en la Biblia, mi amado hermano y amigo que me escucha. Es hay que identificar, expresar consuelo cuando se sienta o se presente el dolor o el llanto en el aconsejado. Exprese el consuelo, ayúdeles, hermanos. Yo sé que Dios te va a ayudar. Vamos, yo sé que tú puedes. No te vas a rendir, no te vas a caer. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que saber identificar ese tipo de problemas. Yo siempre he tenido en la vida administrativa que es necesario saber detectar, saber que el problema tenemos que detectarlo, identificarlo. No tenemos que generar allí estos campos de salida como que está el problema allí, entonces lo voy a saltar. No, porque el problema revienta algún día. Entonces tenemos que identificarlo, saber cuál es el problema que está originando, cómo identificamos esa situación, que es una fase, como fase tercera la vemos yo, esa identificación del problema con la ayuda del consejo de la palabra podemos orientar. Entonces identifica el problema. Mire las posibles viabilidades, soluciones, alternativas, ¿sí? Para que usted pueda a través de la palabra decirle, bueno, es mejor que haga esto, mi hermana, hagamos hacer esto, porque quizás el problema es porque el temperamento suyo es muy alto, estás gritando demasiado, y entonces eso pues, está provocando a su esposo, está provocando a sus hijos. Entonces tenemos que ver las alternativas para tomar una mejor decisión, debemos evaluarlas para tomar en cuenta cuál es la decisión acertada para poder tomarla basada en la Biblia. Cuando yo evalúo eso, fácilmente puedo saber qué está pasando al interior. Y esto, el consejero proporciona ese consejo bíblico. Y por eso en la vida de las familias, escúcheme bien, destruidas, tantas personas hacen esfuerzos sobrehumanos para que Dios cumpla el propósito. Pero si no colocamos de nuestra parte, si aquel que está dando el problema, ¿sí? Aquel que está y siempre con lo mismo, yo conozco casos de personas que llevan 5 años con el mismo problema en la casa, y uno ya dice, no, ya que se acostumbraron a vivir de esa forma. ¿Por qué no? No han prestado atención, no han sido obedientes, y la vida debe ser llena de gozo, de paz y de amor. Y por eso la consejería es buena, mi hermano. ¿Sabe por qué la consejería es importante? Mientras existan vidas, hay peligros, hay destrucción, hay problemas, y tenemos que escuchar y saber escuchar la voz de Dios. Miren lo interesante, la consejería cristiana es importante porque aplica el principio. Miren lo que hace la palabra, el principio eterno de la palabra de Dios a los problemas y necesidades específicas de una persona, y hace claros los preceptos de la Biblia y sus mentes turbadas y angustiadas por dificultades que hay en la vida. Entonces la vida es más clara con Dios. Miren, mi hermano, aquellos que hemos pasado por dificultades y un llamado aquí a veces bien difíciles, sabemos que si Dios está en el corazón nuestro, si está en el hogar, si ha intervenido en nuestras acciones, la vida nuestra cambia por completo. La consejería es importante porque toma la medicina de Dios y la aplica directamente a la herida, escúcheme, a la herida grave de una persona mal expuesta a ese dolor. Entonces, esa medicina que es de parte de Dios, Él aplica en la herida. Si es una situación emocional, Dios sabe que a través de eso Él está haciendo, Él está actuando, porque necesita un llamado, necesita atraer, llamar la atención tuya, que a través de ese problema tú lo conozcas, como nos pasó a muchos, porque Dios llama con amor, con dolor, o a través de milagros. Y cuando nos llama con amor, qué bendición, porque todo es color de rosa, qué lindo, porque conocí de Dios, me enamoré con esa pasión. Pero cuando es con dolor, porque a veces es con una enfermedad, porque a veces somos tan tercos allí y hacemos y no reconocemos, Dios te dice, es hora del cambio. Y por eso a veces nos aprieta un poco y a veces no entendemos las cosas, pero Dios sí tiene. Diga aleluya, gloria a Dios. Pero cuando nos llama a través de milagros, Dios presenta un milagro en mi familia, gloria a Dios, le voy a amar, le voy a seguir. Pero sígalo con la pasión, no sea ni chicha ni limonada por ratitos. Hoy sí soy cristiano, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, mi hermano, tenga la decisión radical, ámelo, y la bendición de Dios estará por el resto de tu vida. Pero toma la decisión de seguirlo y toma este consejo de parte de Dios. Su amigo y su pastor le dice, sea un cristiano valiente y sea obediente y reciba este consejo de parte del Señor. Es importante también, dice, porque no trata de cambiar a la gente, solo que no piensa como nosotros o porque no es como nosotros, sino que toma el manual de Dios, que es la palabra de Dios, escúcheme bien, del Dios Altísimo, de la casa de Dios, para la vida y la familia, de la Biblia, y le muestra a la persona que cómo seguir las instrucciones, cómo seguir ese manual de vida en la vida eterna, un poco más fácil, se hace fácil delante de Dios. Qué lindo es esto, mi amado hermano. La consejería cristiana es importante porque además, mientras exista esa guía, vamos a estar viviendo
en ese pleno conocimiento de Dios. Es importante porque es particular, dice, es particular, es la que emplea y aplica con eficacia la palabra de Dios. Con eficacia la palabra de Dios. Eso no se trata de tomar un libro como administrador o como abogado, leo cantidad o leía, porque ya no, aplica la palabra de Dios. Uno lee temas de autoestima, de superación, temas de todo índole. Pero eso le va a servir, claro, pero no en el corazón, porque tu corazón está herido, necesitas de una dosis de Dios. Cristocéntrico, esa inyección cristocéntrica, que es el único que Dios que sana, salva y tiene poder para cambiar nuestras vidas. Esa consejería cristiana es importante por eso, porque nos da esa libertad, esa consejería nos da como esas maneras que Dios guía a los hijos. Es tan lindo ese legado que nos dio en Apocalipsis, porque todo lo que se está presentando, las pandemias, las guerras, todo lo que está pasando, los genocidios, todo está en la Biblia. O sea, es la medicina que nos dio y nos dejó por adelantado ese legado, mi hermano. Y a algunos les habla de Apocalipsis y ay, no, léalo. Qué lindo es. Yo le decía, compartir ese tema mi esposa creo que compartió en estos días un tema tan interesante, el libro apocalíptico, porque eso es profético, este libro que lo escribió Juan. Qué lindo es cuando lo decía y muestra manifestación del poder de Dios y además nos dice qué hacer antes de morir, antes de pasar esas circunstancias, y nos deja ese legado como un manual de instrucciones. Uno dice, esto ya pasó y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Entonces, si alguno quiere tener esa evidencia, lea Apocalipsis. Le dejaron como cuando el padre se muere, dejó un testamento y le dejó todo así escrito. Así Dios es tan bueno, nos dejó todo escrito de lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en un futuro a través del Apocalipsis. Y para eso es importante recibir esa consejería. Esa consejería hace que tu vida cambie, mi amado. En este transcurso de esta noche, quiero que a través de esa orientación bíblica, el consejero proporciona ese consejo bíblico para que el aconsejado tome sus propias decisiones. Hoy quiero que usted tome su decisión basada en la Biblia. Hoy irá usted tirar, y quiero que a través de allí, de YouTube y del Face que me están escuchando, sea su petición, porque a veces no queremos, no pasó porque nos escuchan, no. A ti lo que te debe interesar es una salvación, integridad y que tu problema pase prontamente, porque vamos a tener dificultades y para eso debemos orar los unos por los otros. Amén. Y por eso es necesario que tú recibas esta consejería. Ahí tú ves allí en esta franja aquí azulita, ves consejería 310-280-3489, 321-8272 y 310-280-2397. Puedes hablar, puedes comentar y a través del WhatsApp puedes enviar esa petición. No te quedes allí atafagado, no te quedes allí con el problema. Por eso venía a mí todos los trabajos de la palabra, venía a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios quiere que tú descanses, que tú vivas feliz, que tú llevas lleno de gozo, porque eso es lo que la Biblia dice que hagamos. Amén. Y yo creo que allí, si tú tienes un problema, si tienes una dificultad en esta noche, quizás es importante que tú lo hables. Por grave que sea, los líderes, una mamita, qué sé yo, pero alguien que esté lleno del Espíritu Santo, que es lo importante. Porque todos tienen, quizás algunos no, la capacidad de escuchar, pero dar un consejo bíblico es una persona que vive bajo la llenura del Espíritu Santo, una persona que vive con la comunicación, con la comunión con Dios, y es diaria, no cada 3 ni cada 8 días. Por eso es importante que tú memorices, que tú leas la Biblia, que tú empieces a tener una comunión con Dios. Y los consejos que tú des, créame que van a ser acertados en la mano de Dios. Yo quiero que cierres tus ojitos allí donde estás. Y cualquiera que sea tu problema, sea una enfermedad, sea una situación emocional porque estás viviendo quizás algo interno, quizás sea un problema económico, allí algo financiero que te está, quizás sea algo que te está allí marcando y que no puedes hablar con nadie. Yo lo invito a que el consejo de la palabra de Dios está abierto y atento para que en esta noche tú lo abras tu corazón, abras tu boca. Esos oídos están presos para que Dios hoy empiece a dar la medicina a esa herida que tú tienes allí en tu corazón. Padre amado, maravilloso Rey, te doy gracias en esta noche, Señor. Pido, Dios, que a través de este mensaje, aquellos que han recibido, aquellos que van a empezar a ser esos consejeros, a recibir, Señor, estos mensajes, a recibir, Dios, esos anuncios, esos pronunciamientos de personas, hoy tengan, Señor, esa llenura, Señor, tengan esa prudencia, Señor, sean pacientes, seas tú llenándolos de todo, Dios, en sus corazones. Y Padre, aquel que tiene problemas en esta noche, te pido, Dios, trae respuestas del cielo. Hoy declaramos cielos abiertos, lluvia y bendición sobre cada uno, Señor, para que seamos buenos consejeros de parte tuya, seamos sus discípulos, como dice en tu palabra, con esa prudencia que has llamado, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado sea